¿Qué tal? Saludos, bienvenidos de nuevo a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Esta vez vamos a dedicar este espacio a hablar sobre ese centro de interpretación de la tauromaquia de Albacete, que sin duda va a ser una gran iniciativa para nuestra ciudad y muy importante pues, para todo lo que tiene que ver con el sector taurino, muy arraigado aquí con nuestra ciudad, con Albacete. Mesa de excepción para esta ocasión y me encuentro con el alcalde de Albacete, con Emilio Sáez. Muchas gracias por venir, porque bueno, sabemos que estos días la agenda está muy apretada. Gracias, alcalde. Un placer, Carmen, encantado. Jesús Martínez Moraga, arquitecto, muchas gracias también por venir a nuestro plató. Maite Paje, que es museógrafa y museóloga también, gracias también por venir. A ti. Que viene también de fuera, así que un esfuerzo. Y Pascual González Masegosa, que es cirujano jefe de la Plaza de Toros de Albacete, también gracias por venir porque ha hecho también un esfuerzo por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, después de muchos años de reivindicaciones por parte de los colectivos taurinos de Albacete, el pasado 28 de marzo se presentó ante la ciudadanía ese proyecto del Centro de Interpretación de la Tauromaquia de Albacete, un espacio que se ubicará en la Plaza de Toros y que contempla la adecuación de espacios, entre ellos la reubicación de la enfermería de la Plaza de Toros. En primer lugar, alcalde, ¿qué va a suponer este espacio para la ciudad? Como digo, era muy reivindicado por todo el sector y la afición taurina de la ciudad. Bueno, yo creo que es un revulsivo para todo el desarrollo de estrategia de ciudad museística, donde Albacete, este es un proyecto que no nace ahora en el final de este mandato. Este proyecto yo ya llevo hablando con los que hoy comparto tertulia mucho, yo creo que casi 3 años. Lo que pasa que la pandemia nos obligó a parar este proyecto, pero cuando presentábamos en sociedad el proyecto en el salón de plenos ya se notaba que era un proyecto que estaba muy trabajado, muy maduro y que va a ser una realidad a la vuelta del 28 de mayo. Al menos ese es mi compromiso personal y creo que Albacete se merece que la Plaza de Toros no solamente sea visitada cuando es nuestra feria taurina, cuando son los festivales o cuando haya algún tipo de concierto, sino también durante todo el año, porque creo que puede ser un espacio, es un bien de interés cultural y que puede tener una incardinación dentro de toda la estrategia museística de la ciudad muy potente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso desde que os pusisteis todos a trabajar en este proyecto? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Las consultas? ¿Qué planteasteis en un primer lugar para este centro? Pues... A ver, aquí hay dos partes. Una parte es la parte de arquitectura y otra parte la parte de museografía. Evidentemente son dos partes que están totalmente coordinadas, porque no tendría sentido hacer una sin la otra. Entre otras cosas porque el espacio donde va a ir el museo es el que actualmente ocupa la enfermería. Esa enfermería tiene que cambiar de ubicación para que el espacio quede libre y podamos utilizarlo como espacio o centro de interpretación de la tauromaquia, que no de los toros, que muchas veces crea confusión. Entonces, nosotros, como bien ha dicho el alcalde, llevamos trabajando en este proyecto mucho tiempo. No es algo que haya surgido hace 2 días, sino pues él habla de 3 años, pero sí, posiblemente sean 3 años o algo más. Es un proyecto que a nivel museográfico, que es lo que yo controlo, está muy trabajado. Es decir, es un proyecto que se pudo ver el día de la presentación con el vídeo que hicimos, donde está prácticamente diseñado lo que va a ir en cada espacio. Faltan algunos matices, pero está muy trabajado a nivel de proyecto básico. Incluso hemos avanzado a nivel de proyecto ejecutivo. Es decir, que en el momento que desde el ayuntamiento den vía libre para que empiece, se podría hacer en relativamente poco tiempo. Y eso siempre coordinado con la parte arquitectónica, como hemos dicho, y precisamente porque estamos coordinados, hay muchas fases que se van a hacer en común. Es decir, por ejemplo, la parte de iluminación o la parte de electricidad. Muchas veces yo como museógrafa llegamos a los proyectos y ya está todo ese trabajo hecho y tienes que tirarlo y empezar de nuevo. En este caso lo tenemos coordinado y no solamente es bueno a nivel económico, sino que es bueno a nivel del propio edificio. Y entonces yo creo que hemos hecho bien en trabajar en conjunto. Yo creo que el punto cero es cuando... es una reivindicación que tiene el doctor Masegosa de hace muchos años, que la enfermería tiene que cambiar de sitio y Sanidad le da el último toque. O sea, es decir, o cambias la enfermería o no hay toros. Entonces el ayuntamiento se pone serio en el asunto y decir, bueno, pues hay que hacer una nueva enfermería. El primer paso que tenemos que dar es hablar con Patrimonio y que nos diga por dónde podemos acceder a la enfermería y nos dice que hagamos una simetría con respecto a la puerta del patio del desolladero para que tenga un acceso directo desde la arena.
dejando el espacio libre, podíamos utilizar ese espacio para el museo, pero da la casualidad que no había ni planos de la Plaza de Toros. Entonces el ayuntamiento, cuando Casán estaba de alcalde, pues nos pide un poquito de compromiso para que nosotros empecemos a trabajar en el proyecto sin tener las garantías absolutamente de nada, y hacemos un levantamiento de la Plaza de Toros de Albacete que no se había hecho nunca. Eso nos permite estudiar la estructura a fondo de todo el edificio, saber cómo trabaja el edificio. Entendemos ya también de una forma como muy lógica por qué se tarda tan poco en construirlo, porque al final es un módulo que se repite una y otra vez, y con toda esa base de partida nosotros podemos empezar a desarrollar en paralelo lo que sería el proyecto de museografía y el proyecto de enfermería. Pero entrados en harina, nosotros nos empezamos a sentir, con tantas visitas a la Plaza de Toros, que la Plaza de Toros no puede quedarse solamente en el museo, sino que el edificio, que es un bien de interés cultural, merece la pena ser recorrido y que el edificio en sí mismo sea el museo. Digamos que el punto de partida es el centro de interpretación, el CITA. A partir de ahí generamos una visita, que además la geometría del edificio circular permite una visita absolutamente lógica, y terminar en el patio de cuadrillas, donde había una tienda y tal. Eso nos obliga a reubicar los espacios como la capilla, los despachos de veterinarios y presidencia. Empezamos a trabajar y empiezan a demandarnos también los chicos un gimnasio, que también lo hemos ubicado en una parte de la Plaza de Toros, y como tenemos que enseñar la plaza por dentro, tenemos que recuperar la estructura principal del edificio. Eso significa que todas esas almacenes, cuartos de baño, salas de hostelería, las barras que se han ido construyendo sin ton ni son, sin criterio a lo largo de los años y que han afeado mucho el edificio, pues tengamos la capacidad de reubicarlos, porque no pueden desaparecer ni los cuartos de baño ni las almacenes de hostelería, pero sí que generamos una idea que nos permita recuperar el edificio, que nos permita generar un circuito de visitas interesante, y que por supuesto sirva para lo que sirve, porque el edificio, y siempre lo digo, es un edificio multiusos. Es un edificio multiuso, donde además se dan toros, porque allí hay conciertos, porque allí hay motocross, porque allí hay campeonatos de pádel, porque allí llegan los Reyes Magos. O sea, es el equipamiento al aire libre más importante de la ciudad. Y llevamos 100 y pico años con él, desde el año 2017 cumplió 100 años, y nunca se le había... O sea, nunca se había hecho una inversión en la Plaza de Toros. Y al final yo creo que va a quedar un edificio muy singular, con un proyecto museográfico impresionante, con una enfermería puntera en España y con un edificio muy puesto en valor. O sea, el edificio lo que va a hacer es ganar, o sea, le va a proporcionar a la ciudad una imagen absolutamente distinta de todos los museos que hay en España. Vamos. ¿Qué va a suponer Pascual González Masegosa esa enfermería, que ya de por sí, bueno, es referente por los profesionales también que están en ella? ¿Qué va a suponer esta nueva...? Bueno, pues va a suponer la consecución de un logro que llevamos ya intentándolo muchísimos años. No fui yo el que quise cambiar la enfermería, fue mi antecesor en el cargo, el doctor Ernesto Torreano Saavedra, que fue el anterior jefe del equipo médico de la Plaza de Toros de Albacete, que estuvo 30 años a servicio de la enfermería, en la que se dio cuenta de que la enfermería estaba mal ubicada. Nosotros, después, yo, como una especie de homenaje a mi antecesor, luché mucho también por intentar ese cambio de enfermería, cuando yo en el año 1991 me hice cargo de la jefatura de los servicios médicos de la Plaza de Toros de Albacete. Porque el problema de la enfermería es una enfermería que la tenemos muy bien, es una enfermería que cualquiera que pasa, y sobre todo gente que ha visto otras enfermerías de otras plazas de España, pues sí que dicen, bueno, tenéis una enfermería de auténtico lujo, pero está mal ubicada, muy mal ubicada. Por delante tenemos el patio de caballos. Yo este año hice unas fotos, el día de la corrida de rejones hice unas fotos y había excrementos en la misma puerta de la enfermería. Si tienen que llevar a alguien corriendo, que no vas a mirar a ver si pisas por un lado, pisas por otro, todos los excrementos se meten en la enfermería. Por detrás están los corrales, que ya clausuramos. En el quirófano clausuramos la ventana. Dije, bueno, ya por lo menos de entrada dejadme clausurar la ventana, que no puede entrar ninguna cosa allí. Y luego hay una cosa que la gente nos ha dado, y yo desde el principio me di cuenta que era muy, muy peligrosa, que no pillasen a un torero antes de que salieran los caballos a la plaza, porque si había algún herido antes de que los caballos salieran a la plaza, los caballos que ocupan todo el sitio por donde tiene que ir el herido a la enfermería,
movilizar dos caballos de ese peso, pues cuesta un trabajo tremendo. Ante una cornada muy grave, vamos a poner un ejemplo, lo tenemos aquí en Albacete, tipo Mariano de la Viña, no sé lo que hubiera pasado, porque fue cuestiones de segundos el salvar una vida. Entonces había muchos motivos para que la enfermería se cambiara, se ubicara en otro sitio. ¿Cuál fue el problema? Que a mí, bueno, pues yo te estoy hablando de esto en el año 90, yo me hago cargo en el 91, en el año 92, pues yo ya reivindico la necesidad de que hubiera un cambio de localización de la enfermería, y entonces, bueno, pues me contaron una historia que yo, como soy profano, aquí está ahora Jesús que me lo puede decir, profano en la materia, decía que es que la plaza no estaba cimentada y que corríamos el peligro que por cambiar la enfermería de sitio se iba a hundir la plaza. Y yo ya más usted, y bueno, digo, si esto se va a hundir, vamos a ver qué hacemos. Pero yo creo que fue, bueno, pues que me dieron así 2 derechazos, 2 naturales y el pase de pecho, y me quedé con la enfermería en el mismo sitio. A Dios gracias, tenemos que a la Corporación de ahora, a Dios gracias, ha sido sensible y se ha dado cuenta de la necesidad de cambiar la enfermería de sitio. Y bueno, pues efectivamente vamos a hacer una enfermería, ya tenemos los planos que nos ha hecho Jesús, que es una enfermería muy buena, que yo le di los planos, yo me fijé en los planos de la enfermería de la Plaza de Toros de Sevilla, que fue la última que se cambió de sitio. Y entonces solicité los planos, la Real Maestranza, los maestrantes me dieron acceso a los planos y a través de ellos diseñó Jesús la enfermería, que va a quedar muy bien, muy bien. ¿Cómo va a ser esa enfermería? Porque se va a implantar entre los tendidos 4 y 5. Efectivamente, entre la boca del tendido del 4 y 5 intentamos encajar la enfermería de Sevilla, porque como dice Pascual está muy bien, visité algunas también, porque normalmente, bueno, visité algunos quirófanos para saber el circuito, estuvimos también informándonos en sanidad para saber de qué mejor manera, pero claro, hay un condicionante fundamental que es la estructura principal de la plaza, que tiene cimientos. Porque si no tuviera cimientos, la plaza estaría en el suelo. Entonces, lo que no sabemos... Por eso te digo, 2 derechazos, 2 naturales y el pase de pecho. Vamos, de pecho desde el pitón a rabo, ¿eh? El caso es que ya veremos. Lo que sí que tengo curiosidad, porque hemos hecho 2 catas muy pequeñas, es que nos vamos a encontrar cuando abramos la puerta de... Porque yo tengo la sensación, una vez que hemos hecho los planos, que toda la tierra que se utilizó para hacer la estructura de la plaza, toda la cimentación de la plaza, se quedó entre la barrera y las 3 filas de contrabarrera, porque hay 2 muros de carga que separan uno de otro, y hemos hecho catas y sale mucha arena, entonces 2 catas muy pequeñas. Entonces yo tengo la sensación de que cuando abramos ahí vamos a descubrir si realmente toda la arena que se utilizó en el cimiento de la plaza la utilizaron para rellenar esa zona. Claro, la estructura de la plaza es rotunda, no la puedes mover, aparte es un bien de interés cultural, y lo que hemos tenido que hacer es ampliar y quedarnos con un trocito de pasillo que hemos tenido que justificar los incendios, las evacuaciones, las salidas de incendios. Hemos tenido que hacer una salida también nueva por el patio del desolladero para poder justificar todos los recorridos de evacuación. Aparte de todo eso, pues hemos tenido que tener el beneplácito de sanidad, que nos ha tenido que dar el visto bueno. Hemos tenido que tener el beneplácito de cultura, de patrimonio. Hemos tenido que tener el beneplácito de la gerencia de urbanismo, y hemos tenido que tener el beneplácito de la concejalía de obras. O sea, que es que el proyecto... Lo cual demuestra las claras de que es un proyecto muy maduro, no es un proyecto que se esté planteando, como puede pensar algún aficionado, de que es porque estamos en el periodo en el que estamos. Para nada. Este es un proyecto que viene trabajándose, y además les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo, porque creo que veníamos, como decía Jesús, de un déficit estructural de información con respecto a la Plaza de Toros, y después de 100 años yo creo que ya toca, ¿no? Sí, ponerla en valor. Sí, porque además, perdona, Sí. Es el edificio, después del recinto ferial, es el edificio más rentable, más visitado, pero el más rentable de la ciudad, porque al final tiene unos cánones en la Concejalía de Asuntos Taurinos para poder gestionar la plaza, que son muy altos, y que genera una cantidad de dinero directo e indirecto en la ciudad de Albacete, y nunca, parece que como siempre ha estado ahí, pues no, o sea, que es un edificio absolutamente rentable, o sea, pero una barbaridad. Después del edificio del recinto ferial, yo creo que es el edificio más rentable. Y bueno, pues es un edificio que genera mucho dinero, pero no se le ha devuelto esa inversión que él te da. A nivel de otros, si comparamos con otros museos taurinos de España, el de Albacete,
A ver, podemos decir que va a ser también referente. es único, es decir, si tú visitas museos taurinos de España o incluso fuera de España, son todos museos que tienen mucho que ver con la, pues, ¿cómo se dice? Con andar por casa, por decirlo de una manera. Es decir, tú vas a un museo taurino, lo que tienes es todos los trajes de toros, los capotes, es decir, es más que nada etnográfico. Sin embargo, este es un museo de la tauromaquia, es decir, que estamos hablando de un museo que nos remontamos a hablar de dónde viene, es decir, de dónde viene. No hablamos, evidentemente, hablamos de lo que son los toros, hablamos de qué es una corrida de toros, hablamos de los toros en Albacete, pero nos remontamos mucho más allá, es decir, hablamos de cuál es la historia de la tauromaquia, de dónde viene esa historia, de por qué es importante los toros en Albacete, y lo comparamos con el arte, con un montón de disciplinas que tienen que ver con la tauromaquia. Es decir, que pensamos que los toros, ahora mismo la polémica toros sí, toros no creemos que entremos en esa polémica. Yo personalmente no soy taurina, es decir, y Jesús lo sabe, que cuando la primera vez que hablé con ellos le dije, yo puedo hacer un museo de los toros, digo, pero yo no tengo ni idea de toros. Y él me dijo, mejor, porque así lo ves con otra perspectiva. Y es verdad, yo lo veo como un museo donde entroncamos la historia, el arte, la cultura, la literatura, un montón de disciplinas, y encima es un museo muy tecnológico, es decir, que es puntero en cuanto a tecnología. Es decir, no hay museos taurinos en España que se puedan comparar a lo que va a ser el Museo Taurino de Albacete. Con referencias, imagino, también importantes a los toreros y a nuestra ganadería de la tierra. Sí, si habéis visto la estructura, el museo se corresponde, bueno, el museo no, porque no es un museo, es un centro de interpretación. La primera parte hablamos de lo que es la naturaleza, es decir, entroncamos al toro con la naturaleza, porque sin ello no tiene sentido. Sabemos lo que es un toro, es decir, ¿por qué el toro de Lidia se utiliza para torear? Es decir, si el toreo no existiera, el toro de Lidia tampoco existiría. Eso es importante y lo tienen que tener, esa gente que no es taurina, lo tiene que tener también en cuenta. Y después de hablar de la naturaleza, hablamos un poco de la historia. Nos remontamos incluso a la época prehistórica, donde ya había toros en las cuevas paleolíticas, y de ahí llegamos hasta la actualidad. Y hay una parte muy importante que es hablar de la tauromaquia en Albacete, de la plaza de toros. Explicamos lo que es la plaza de toros, explicamos lo que es el torero, es decir, el arte de vestirse del torero, que creo que es muy importante. Hablamos de los toreros más importantes que han salido de Albacete, que están en Albacete, y terminamos el recorrido haciendo esa alusión al arte, es decir, comparamos la tauromaquia con un montón de disciplinas y con un montón de artistas que realmente han tocado el tema del toreo en sus obras, no solo pictóricas, sino teatrales, literarias, de poesía. Es decir, que hay un montón de referencias donde se ve que la tauromaquia no es algo que está en decadencia, sino es algo que está en auge desde el principio de los tiempos, casi, por decirlo. Yo creo que se incardina claramente que este es un museo, por ejemplo, el museo más visitado en Valencia es el Museo Taurino, no es Sorolla. Sí, algo claro. que puede sorprender. Y en Madrid el segundo, las ventas. Las ventas el segundo. Por tanto, por eso decía al inicio que es una estrategia que se incardina dentro de algo superior, que es la ruta de los museos que le vamos a llamar a la ciudad, ¿no? Entonces, como decía Jesús, no es solo en sí el centro de interpretación, sino cómo toda la plaza se integra en esa visita guiada o en esa visita museística del CITA, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo importante el que tiene que hacer la ciudad, pero que va a ser muy, muy necesario para que, como digo, esa ruta de los museos, porque tú hoy puedes, yo ya me estoy colocando, cuando estén todos los museos acabados, ¿no? Tú puedes llegar a Albacete, te colocas en el Altozano y vas a poder ver el museo municipal. Al lado el Museo de Arte, con exposición de arte realista permanente de Antonio López en el Banco de España. Vas a poder ver el Museo de la Cuchillería, la Catedral, el Museo de la Virgen cuando esté acabado. Continúas por la calle Feria y podrás ver la exposición que haya en el Ateneo, en el nuevo Ateneo, una vez que esté acabado. Continúas y llegarás a la Plaza de Toros, verás el CITA, verás la propia Plaza de Toros, continúa, verás el museo de referencia del recinto ferial y acabarás en el Centro de Interpretación del Agua, es decir, es una senda donde vas a tener el Centro de Interpretación del Agua y el Centro de Interpretación de la Acequión. Es decir, pasamos de no tener casi que nada más que el Museo Municipal y el Museo Provincial, que era lo que teníamos, a decir la oferta museística que ofrece la ciudad, pues hace que muchísima gente de España y de fuera de España, porque a ver al Museo de Antonio López van a venir aquí japoneses, coreanos y demás, pues hace que Albacete esté en una estrategia cultural muy potente. Y una cosa que ha dicho antes Jesús, que también es importante,
El CITA es algo permanente, es decir, va a ser un centro de interpretación permanente, pero lo que ha dicho él, al adecuar todo lo que son los espacios de la plaza, se van a poder hacer pequeñas exposiciones temporales, porque quien quiera venir al CITA a ver una exposición de capotes, pues evidentemente no la va a ver, y habrá gente que la eche en falta, que yo lo entiendo. Entonces, por eso esos otros espacios hará que el proyecto esté siempre vivo, es decir, que haya exposiciones continuamente para que la gente que visite una vez el CITA pueda llegar a la plaza y visitar otros espacios que también le van a reportar muchos contenidos. Y eso es importante también recalcarlo. Sí, alcalde. No, creo que eso es lo de los espacios de cristal. Sí, efectivamente. A la hora de recuperar la estructura principal del edificio, como es un módulo que se repite una y otra vez, en lo que es la circunferencia del edificio, con esos arcos tan grandotes que ahora mismo no vemos porque muchos de ellos están tapados por circunstancias. Unos están tapados aquí, otros están tapados aquí, otros tienen un metacrilato, otros están abiertos. Nosotros vamos a quitar todos esos elementos distorsionantes de la estructura principal, y lo que vamos a hacer es en mitad de los arcos vamos a poner unos expositores que se podrán poner y quitar, porque lógicamente cuando llegue la feria habrá que poner barras, habrá que guardar esos expositores en los almacenes y poner también la hostelería, que es lógico y normal que esté. Pero en esos expositores lo que queremos es que haya una rotación de elementos, que además hemos llamado a asociaciones para que colaboren con nosotros, y están absolutamente todos encantados, porque todos tienen cosas que aportar al museo y todo el mundo quiere su expositor. De hecho, Pascual va a donar al museo ¿cómo era? El aparato ese que tenéis. Sí, el esterilizador que tenemos en la enfermería. Eso es una Había pieza. mucha gente que no No, pero aparte de ser una pieza museo, efectivamente es una pieza única, ¿eh? Yo no he visto en todo el mundo, ni he visto que haya un esterilizador como ese, y me he fijado, está mirando en sitios antiguos, y yo me acuerdo que cuando yo, en la primera reforma que iba a haber de la enfermería, cuando yo entré de jefe, que se hizo una reforma, querían quitarlo, y dije, esto no, y mientras yo estoy aquí en esta enfermería, esto no se mueve, ¿eh? Porque esto el día de mañana es una reliquia que habrá que ver dónde la ubicamos, dónde la colocamos. Yo ya iba con una visión de futuro. Tú ya está muy bien pero pensado. aquello es que de verdad, si es niquelarlo un poco lo que sea, si es que es una maravilla. Ver cómo se calentaba el agua, cómo pasaba el agua, cómo con algunos sitios había alcohol, lo pedía hacer alcohol para que el agua se calentara. Es una cosa antiquísima, pero bueno, pero que era lo que había en aquella época. Y que desde luego yo me estaba mirando por todos los sitios a ver si había alguna cosa parecida y no encontré ninguna. Eso va a ser una joya. Claro, la idea es esa, que incluso las peñas taurinas que puedan tener su espacio, es decir, que sea algo que sea rotativo, es decir, que la plaza se mantenga viva. Es verdad que está viva porque la plaza de Albacete, lo que ha dicho Jesús, tiene muchos eventos, no solamente taurinos, es decir, que está continuamente viva. Pues queremos darle todavía más vida, si es posible, y que sea la gente de Albacete la que la mantenga. No valoramos lo que tenemos. Hace cuestión de... Bueno, lo primero, por ejemplo, Maite no había visitado nunca una plaza de toros. Y le hicimos la primera visita y se quedó... Ni sabía de toros, ni sabía de plaza. Y ahora ya me puedes preguntar, que ya sé mucho de toros. Muchísimo. Ahí también me gustaría hablar de Miguel Lucas, que es el historiador, yo creo que es el historiador de referencia en Albacete. La referencia. Y es un estudioso alucinante, o sea, es tremendo el guión que ha sacado para hacer el discurso antropológico. Realmente es de Miguel, es decir, si a mí Miguel no me cuenta realmente lo que son los toros, yo posiblemente no me hubiera metido a hacer el Museo de los Toros, porque de la tauromaquia, pero él me contó la tauromaquia desde otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista histórico y antropológico, y ahí fue donde a mí se me enganchó la historia de la tauromaquia y su vinculación con Albacete. Yo no entendía muy bien por qué Albacete tiene tanta vinculación con la tauromaquia, porque hay muchas provincias que en Sevilla, si yo he vivido en Sevilla, sí lo entiendo, pero en Albacete no. Y fue a raíz de lo que me contó Miguel y luego a raíz de ver la plaza, cuando dije, bueno, es que merece la pena que todo esto que me has contado a mí, como me lo has contado, se le plasme al resto de Lo que decía Maite, no es una cuestión de taurinos o antitaurinos, es una cuestión de cultura, es una cuestión de cómo incardinar algo tan fundamental como es ese edificio, que es emblemático, que es multiusable y que entre dentro de esa estrategia. Alcalde, ya una vez conocido el proyecto, muchas personas se preguntarán que para cuándo vamos a comenzar con las obras, teniendo en cuenta el periodo en el que estamos, electoral. Después en la plaza tenemos festivales como el de Asprona, la corrida benéfica de Asprona, el Coltorengo, y luego en septiembre la feria de Albacete. ¿Cuándo vamos a ver en marcha un poco las obras? Bueno, nosotros tenemos intención en el presupuesto del 2023, que como bien sabéis no está aprobado todavía, se aprobará la aportación
Para la primera fase, el presupuesto estará acabado en el mes de septiembre y probablemente el presupuesto del año 2024 estará también preparado para ser aprobado en enero. Por tanto, juntaremos esos dos presupuestos para poder hacer, por supuesto, la primera fase, pero también incorporar partidas presupuestarias para continuar con ello. Este es un proyecto que tiene que estar acabado, entiendo, en un par de ejercicios y es suficiente para que sea una realidad. Hemos dividido esto en dos fases, ¿no? Digamos, la primera fase, la que más surge lógicamente es la enfermería, y a través de la enfermería el museo que quedaría el espacio, porque las obras del museo realmente, lo que son obras en sí mismas, no son grandes, porque lo que es interesante, el centro de interpretación es fácil. Claro, es fácil, o sea, lo que es desde el punto de vista de ejecución de obra pura y dura es muy sencillito. Más complicado es la museografía de la zona, ¿vale? Recuperamos también, intervenimos también en el patio de cuadrillas, donde vamos a darle una nueva imagen, porque yo creo que también el tema del Festival Flamenco va a ganar también un espacio que ahora mismo, bueno, pues está muy degradado, y le vamos a dar también una nueva iluminación y un nuevo acabado para que esa plaza, o sea, ese punto de inicio y final de la visita sea de referencia. Además, incluso, Maite, es el punto cero de la visita. Hay un mural sí, lo que se plantea es un poco acercar el mundo taurino a la gente más joven, es decir, la gente más joven no conoce realmente lo que es el mundo taurino. Entonces, lo que pretendemos es que haya un espacio que vaya cambiando, que sea un graffiti que se pueda hacer. Eso lo tiene que gestionar un poco el ayuntamiento, que sea a lo mejor un concurso pues anual o bianual, para que los artistas de Albacete plasmen ahí en ese mural, que luego se puede quedar como obra de arte y es un beneficio también para el pueblo, para Albacete, plasmen lo que ellos entienden por tauromaquia, es decir, evidentemente con ciertos límites. Entonces se plantea que es el primer punto de partida, que es un elemento muy visual, donde queremos acercar eso, el mundo taurino, a la gente más joven, a los artistas más jóvenes. Entonces, un poco después de feria, digamos, que comienza un poco... Sí, al pasar feria empezaremos con la enfermería, a lanzar el proyecto. Claro. Empezaríamos con la enfermería. Tenemos bastante avanzado, como ha dicho Jesús, que es toda la parte burocrática del proyecto. Sí. Por supuesto, esto será un proyecto que se hará concurso para que la empresa adjudicataria sea con todas las garantías de contrato público. En ese sentido no hay ningún problema, y yo creo que pues a final de año podremos verle ya que el proyecto avanza, ¿no? Cuando tenga todas las licencias de actuación, tanto urbanísticas, de patrimonio y demás, que es lo que hemos hecho durante estos 3 años, avanzar, sentarnos con las partes, que vieran cuáles eran las necesidades que teníamos, y por tanto, pues yo ya veo, ¿no? Esa raya, desde el artesano, una raya en la que te va llevando a cada uno de los museos, y si sigues la línea, llegas a... Es que lo que yo sí que quería poner en valor es que no nos damos cuenta, parece como siempre ha estado ahí, no ha tenido nunca, pero un día vino un amigo mío, vive aquí la chica, es de Canadá, y su novio es de Albacete, y vino su madre a ver a la hija, es de Canadá ella, y ¿qué hacemos con la mujer que viene de Canadá a ver a la hija, tal y cual? La llevaron a Alcalá del Júcar, la llevaron a Chinchilla, y me los encuentro por la calle. Y no sabemos qué hacer esta tarde. Digo, ¿por qué no os venís a la plaza? Yo le enseño. Dice, bueno, esta mujer de Canadá, le vamos a enseñar la plaza. Digo, pues seguro que en Canadá no hay plazas de toros. Se vino la mujer, no sabía dónde iba. Bueno, estaban dando clase los chicos de la escuela taurina. Cogí un capote, cogí una muleta, le enseñamos a torear, le enseñamos todo el edificio, le enseñamos... Ella no sabía que había veterinarios que ven al toro antes de llegar, ella no sabía lo de los corrales, no sabía el pesaje, no sabía el proceso por el que le enseñaron la enfermería. Pero ni la de Canadá, ni nadie. Nadie de Albacete. Igual es muy importante, claro, porque venía la hija, que es de Canadá, pero venía su novio, que es de Albacete, y alucinó, porque él había estado en la Plaza de Toros 1000 veces, no es aficionado, pero había estado en conciertos, había estado un montón de veces, y no sabía que detrás había una cantidad de corrales, que había un centro veterinario, que había una enfermería, que había un despacho para el presidente, que había un despacho para los veterinarios. Y cuando terminó la visita, bueno, el edificio le encantó la acústica, le encantó la arquitectura, le encantó la distribución, le encantó el funcionamiento de la plaza, le encantó también su arquitectura. Le enseñamos incluso un vestido toral de los que tienen los chicos en la escuela taurina. Se lo pusimos. Bueno, se quedó emocionado con los bordados, con todo. Claro, Sergio Martínez le regaló 2 fotos toreando
toreando él en Madrid, se la firmó, y el otro día la hija me mandó una foto, que la mujer está en Canadá, con la foto de Sergio Martínez, que las había enmarcado y las había puesto en su casa de Canadá, y le dije a Sergio, mira, tienes una señora de Canadá. No la pondrían a torear con el carretón. No, le digo. No, te voy a decir, porque no sé si sabréis una cosa, no lo sabréis, os lo digo yo ahora. Yo he operado una cornada con el carretón, que creo que es la única de la historia. En serio, me llama Gonzalo y dice, oye, que mira, que aquí estaban entrenando y ha pasado con el carretón, que le ha dado un meneo, de una cornada. Sí, claro. Que le pegó una cornada. Y yo era muchacho, y digo, ¿qué pasa? ¿Que te llevas mal con el que llevaba el toro o qué es lo que pasaba? Sí. Porque yo estoy investigando y no he encontrado ninguna cornada con el carretón, por eso digo que no la puse. No le digas a poner al Pero yo carretón, creo que por es si que hay mucha acaso. gente que no sabe realmente Claro. lo que hay detrás de una plaza de toros. Es decir, la gente va a la plaza de toros, ve una corrida y no sabe todo lo que lleva detrás. Es decir, que hay muchos profesionales que están detrás. Porque nosotros también en el centro es verdad que también hay una parte que se dedicamos a los profesionales que no son los toreros solamente. Es que hay muchísima Ponemos en gente que valor hay a detrás. todo el mundo. Claro. Sí, sí. Y es importante, más que nada por eso, para que la gente entienda realmente, como me pasó a mí, que decir que de no saber nada a gustarme. Es decir, no sé si voy a ir a una corrida, todavía no sé si lo haré alguna vez, pero sí que me gusta lo que es la historia y lo que es la... Yo te invitaré, Maite. Pues eso, entonces si me invitas... iré. Alguna tendrás que venir aquí, la del bar. Pero sí que es verdad que todo lo que hay detrás, lo que envuelve a la tauromaquia, es muy, muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería saberlo, debería conocerlo. Bien, pues no sé si tenéis algo más que decir al respecto de este centro. Bueno, yo suelo decir que esto será una realidad. A los agnósticos políticos que a veces hay, y muchos, que tengan claro que esto será una realidad, pero no porque lo diga este alcalde, sino porque lo desea la gran mayoría de los aficionados en clave cultural, y Albacete, con su tradición, con más de 100 años de un edificio emblemático como es la Plaza de Toros, tiene que, yo creo que mimarla más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y a mí me gustaría hablar ya para terminar, de Miguel, que ya hemos hablado que es el tercer pilar. El tercer, éramos las tres un patas del equipo, banco. Y además nos hemos entendido porque es estupendo. Y es el hilo conductor del CITA es suyo, y yo creo que el trabajo que ha hecho es espectacular. Pero también, alcalde, me gustaría hablar de su concejal de Asuntos Taurinos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que ha trabajado en el proyecto lo que no está en los escritos. Yo creo que se ha tenido que tragar se merece lo que no las está en los felicitaciones escritos, también, y se merece la felicitación porque ha sido el motor absoluto. Sí, ten en cuenta que todo esto empezó antes de que Emilio estuviera como alcalde. Es decir, llevamos 3 años, y cuando yo la primera reunión que tuve fue con Vicente. Sí, sí. Y Vicente ha estado ahí en todo momento. Entonces Vicente y Miguel, que no están aquí, son como lo que parte del equipo fundamental. Sí. Yo sí voy a aportar una cosa, ya de despedida también, con lo de la enfermería ya está todo más o menos dicho. Yo creo que una de las cosas muy importantes que tiene que haber en este centro es captar a toda la gente joven, a la gente de los colegios, hacer una serie de vídeos, no cuesta en un trabajo, hacer una serie de vídeos sobre la historia de la tauromaquia, hacer una serie de vídeos sobre la crianza del toro bravo, que vean que es un animal privilegiado, que probablemente sea el animal más privilegiado de la historia, que paga su vida con sangre frente a un torero en un cuarto de hora, y que de vez en cuando queda con vida en el campo, dedicado a la crianza de los posibles de los nuevos toros. Y yo creo que es muy importante, y de ahí podría salir también las excursiones hacia las ganaderías, para que los muchachos, esta gente joven, pues vieran cómo es el toro, y ya una vez que lo hayan visto en película, lo vean en directo en la ganadería. Yo creo que eso es muy importante, y eso crearía muchísima afición a los toros. Nos hace falta, como nos hace falta ahora mismo en Albacete una figura del toreo ya como la Jero, que ya llevamos muchos años sin ella, nos hace falta también ese conocimiento a la gente joven, que lo conozca, y hacerle ver que esto de aquí, nosotros no somos torturadores ni no somos nada, nosotros somos pues artistas, en cierto modo. Oye, pues somos todos artistas. Eso es un poco el alcalde de su ayuntamiento, el arquitecto de las obras, la museógrafa, y nosotros tratando de... Pero eso es un poco lo vidas. que se pretende con el CITA. Por eso en el CITA tratamos todo esto que estás diciendo, se trata, es decir, porque creemos que tienes que darlo a conocer. Para poder criticarlo, ¿no? O poder alabarlo, tienes que conocerlo. Es decir, tú no puedes criticar algo si no sabes de qué estás hablando. Esto, bueno, a Miguel no le hace mucha gracia que lo diga, pero bueno, se lo voy a decir como no está. Es un museo, esto es una cosa que va a sonar muy rimbombante, pero me explico, ¿vale? Es un museo para antitaurinos.
¿Por qué? Para que ellos entiendan en el gran error en el que están, en el que el mundo del toro no es lo que tú ves, sino el mundo del toro es posiblemente, bueno, según Miguel, según todo el mundo, es el rito ancestral más antiguo de la historia, y no sabemos por qué. En el único sitio donde se permanece es en España, y eso es, vamos, yo creo que es sí, es el eje fundamental de la tauromaquia. Él pone siempre el mismo ejemplo: la bicha de Balazote es un toro con cabeza de hombre, pero no deja de ser un toro. O sea, la importancia totémica del toro, que ha sido siempre a lo largo de la historia. Había corridas de toros en todo el norte de África, en toda Europa. El Museo del Louvre, claro. No, Miguel explica muy bien esa antropología de la importancia que ha tenido la tauromaquia a lo largo de toda que es la que gira en torno al cita, y que es y luego aparte todas las partes participan, porque la escuela taurina también entra a formar parte de esta estrategia, y es que en la escuela taurina hay muchísimos, hay mucha gente, cada vez más. Si tú al terminar el recorrido del Centro de Interpretación de Tauromaquia has atendido, sales del centro pensando que los toros son una tortura, que no sé qué, que no sé cuántos, es que no has entendido nada. Claro. No has entendido nada. Claro. Y ese es el objetivo va más allá que se marcó Miguel, sí. y por eso es un museo no para los que nos gustan los toros, que nosotros no tenemos que convencernos, pero por eso, sino para los que no les gusta, decir, es que os estáis perdiendo, os estáis distrayendo con lo que realmente con es el final. No, pues es que la corrida de toros es el final, es decir, es el broche final, pero todo eso, para que llegue a la corrida de toros, hay muchos elementos que hay que conocer, y la historia es fundamental. Es decir, los toros están en la historia desde el principio. Os estáis distrayendo en la anécdota y os estáis olvidando de lo importante, y eso es lo que en el cita se cuenta. Se quiere contar lo importante para luego, evidentemente, también dar el colofón, es decir, y luego ya cada uno entienda los toros como quiera entender. No, pero por lo menos que te informen, que lo que te han contado te lo contamos nosotros. Bueno, pues sin duda este centro de interpretación de la tauromaquia de Albacete va a ser pues muy importante, y va a ser un referente sin duda. Alcalde de Albacete, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Jesús Martínez Moraga, también muchas gracias. Maite Paje y Pascual González Masego. Muchas gracias. De nuevo. Que por cierto, tenemos enseguida el Congreso Nacional aquí en Albacete. ¿El miércoles? El miércoles que viene. El miércoles. ¿Está todo listo? Sí, y os voy a decir, yo voy a animar a la gente que ya lo dice, porque se va a abrir al público y va a haber posibilidad de que lo vean. Vamos a hacer un espectáculo en el Teatro Circo que va a ser una preciosidad, y que no se ha hecho nunca, yo creo que no se ha hecho nunca en ningún congreso. Un espectáculo en el que va a haber música, va a haber danza, va a haber cante, va a haber pues los pequeños discursos de las personas referentes que tienen que darlo, y yo creo que va a estar muy bien, con una presentación de Javier López Galeacho, que parece que es el Teatro Circo, es como si fuera su padre, como si fuera hijo del Teatro Circo, y yo creo que va a quedar muy bien, Y además, fíjate si ha creado interés, que yo lo comenté con la televisión de Castilla-La Mancha, y lo va a grabar el programa entero para una plataforma de toros online, que para nosotros es mucho mejor porque la podemos distribuir por donde queramos, y yo creo que va a ser un espectáculo que va a gustar mucho. Así que animo a todos los albaceteños que acudan allí al Teatro Circo para verlo. Va a ser la primera, miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Circo. Perfecto. Va a ser la primera vez que una iniciación de un congreso, por lo menos el nuestro de cirugía taurina, se va a abrir al público en un sitio tan espectacular como es el Teatro Circo, y al cual estáis todos invitados. Muy bien, pues ahí estaremos también. Gracias a todos, como digo, por haber estado con nosotros, y a ustedes también, gracias una vez más por haber seguido toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.